Bien, vamos a continuar entonces con el ciclo de conferencias, las ponencias que tenemos en este evento denominado 21º Congreso Nacional y el 11º Congreso Internacional de Psicología, Desafíos para la Psicología en un Contexto 4.0. Ya nos acompaña aquí en la sala nuestro especialista invitado, el psicólogo Pablo Ezequiel Flores Canter. Muy buenas tardes por aquí, doctor, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Nos acompaña ya en la sala Zoom nuestro especialista, el psicólogo Pablo Flores, que nos acompaña desde Argentina, ¿correcto? Argentina. Desde Argentina, sí, sí. Muy bien. Así es. Bueno, para poder dar inicio ya a esta ponencia, vamos a presentar como es debido a nuestro especialista invitado. Eh, aquí está, nuestro especialista invitado en esta tarde es el psicólogo Pablo Ezequiel Flores Canter, quien nos dará la ponencia titulada La Chat GPT, analización de la investigación científica, aportes desde la perspectiva de la ética de la transparencia. Eh, Nuestro especialista es destacado investigador académico en ciencias del comportamiento y psicología, licenciado en psicología por la Universidad Nacional de Córdoba, con maestría en bioética en Flaxo, neurociencias en la Universidad Nacional Arturo Yauriretich, también inteligencia emocional en la Universidad de Valencia. Doctorado en psicología en la Universidad Nacional de Córdoba. Investigador en universidades argentinas y CONICET. Editor del RIDEP y editor asociado de Helion. Docente universitario especializado en metodología, análisis de datos y ética de la investigación. Sus intereses abarcan en neurociencias, ética de la investigación y metodología, ponente internacional y revisor en revistas científicas. Bueno, vamos a empezar con esta conferencia. Le doy el pase de coanfitrión, doctor, para que usted también pueda hacer uso de las herramientas de nuestra sala Zoom. Adelante, doctor. Bueno, bueno, muchísimas gracias. Es un gusto estar acá en este congreso compartiendo con ustedes y les agradezco su presencia y su tan linda y cordial bienvenida que me han hecho. Bueno, voy a compartir ahora pantalla para ya comenzar. Bien. Ahí están viendo bien la pantalla de presentación, ¿verdad? Sí, doctor, se ve bien. Bueno. Sí se ve, doctor. Bueno, muchas gracias. Cualquier cosita, por favor, porque suelo tener problemas de internet, me interrumpen, ¿sí? Sin ningún problema para avisarme. Yo ahora voy a estar totalmente concentrado en la presentación. Bueno, bienvenidos nuevamente a esta presentación. Como les mencionaba recién, se titula La chat-gpitalización de la investigación científica. Esa es una palabra inventada, chat-gpitalización, justamente para hacer hincapié en que hoy en día y en línea con con la temática del Congreso, el ChatGPT nos envuelve en todas nuestras áreas de trabajo, ¿no? Y la investigación no es ajena a a este uso de esta herramienta tecnológica como es ChatGPT. Entonces vamos a ver cómo ChatGPT se mete en la investigación, se empieza a utilizar, se utiliza, y cómo podemos tomar desde la ética de la transparencia algunos conceptos o ideas que nos ayuden a hacer un buen uso de esta herramienta. Bueno, ahí seguimos. Esperen que estoy sacando algunas cositas que me molestan acá. Ahí está. Bueno, empezamos entonces. Ahí está. Bueno, ¿cuál es el plan para esta sesión? Perdón que me salen algunas. Hay gente esperando, me sale el mensaje ese. Bueno, Sí, sí, doctor, no se preocupe, yo me estoy encargando de ¿usted la se encarga? sintaxis. Bien. Sí, Bueno, no se bueno. preocupe, doctor. Perfecto.
Perfecto. Bueno, ¿cuál es el plan que tengo para compartirles el día de hoy? Quiero, esto está un poco, ahí está. Quiero que charlemos sobre qué es ChatGPT, que en la práctica ya todos nosotros lo sabemos, pero vamos a repasar algunos breves conceptos. ¿De qué se trata ChatGPT? ¿Cómo esta tecnología, este tipo de tecnología se utilizan en la investigación? ¿Qué ventajas y limitaciones presentan para la investigación? Hablar también de qué daños, ¿no? o amenazas pueden tener para todo el proceso de investigación y cómo deberíamos convivir como investigadores con estas nuevas tecnologías, partiendo del hecho de que son tecnologías que ya están entre nosotros y que ya se usan, ¿no? Porque esa es la realidad. Y acá me estoy refiriendo y voy a hacer hincapié en las buenas prácticas, en los usos de estas tecnologías y en la importancia que cobra en este sentido la transparencia y en particular la ética de la transparencia. Bien, cuando hablamos de ChatGPT, hacemos referencia a un tipo de tecnología. ChatGPT es una de estas opciones que tenemos, pero hay otras tecnologías similares están basadas en esto que se denominan modelos extensos de lenguaje, los Large Language Models o LLM, que son tecnologías, básicamente son tecnologías capaces de entender y dar respuesta en lenguaje natural. ¿No? De verdad, nosotros podemos tener una interacción como si estuviéramos chateando con una persona y nos pueden dar respuestas sobre una variedad de temas, sobre una variedad de problemáticas y pueden responder a diferentes solicitudes. Entonces, básicamente lo que hacemos en este tipo de chat es generar un prompt, una pregunta, hacer una solicitud y el chat nos responde con un lenguaje natural que podemos entender y nos da información o nos da la respuesta a la inquietud que nosotros generamos o a la pregunta que nosotros le hicimos. Bien, ahora veamos qué pasa con ChatGPT en la investigación, ¿no? Y cuando hablamos de esto, tenemos que pensar que el ChatGPT y la investigación pueden estar unidos de diferentes maneras y podemos identificar al menos dos facetas. Una es la investigación sobre ChatGPT, que es, por ejemplo, la misma investigación que hacen los que trabajan sobre estas tecnologías y se dedican al refinamiento, al ajuste, a la reevaluación de esta tecnología, de este programa, buscando que se aumente su eficiencia, que sus aplicaciones adhieran a aplicaciones éticas en cuanto a tecnología y que lograr una excelencia mayor en general, ¿verdad? Pero la investigación sobre ChatGPT también puede involucrar otras acciones como pueden ser investigar, por ejemplo, tópicos que refieren al uso del ChatGPT, por ejemplo, la interacción persona-máquina, por ejemplo, algunas preocupaciones que generan la persona el uso del ChatGPT. Hay un concepto con el que me encontré hace poco que es ansiedad a, eh, a este tipo de tecnologías, ¿no? Entonces, la investigación puede estar allí enfocada sobre eso también. Y la otra faceta, que es donde voy a hacer hincapié en esta presentación, es hablar sobre la investigación que hace uso de ChatGPT. Básicamente, lo que queremos saber es cómo aprovechar de manera responsable y ética las potencialidades que nos brindan las herramientas como ChatGPT para la investigación. Y cuando hablo de investigación, por supuesto que acá entran, no solamente entramos los que hacemos investigación, es decir, los autores, sino también aquellos que sirven a otros procesos de la investigación, ¿no? Están las personas que sirven de revisor, están los editores de las revistas. Entonces, la investigación en un sentido amplio puede hacer uso, y de hecho hace uso de esta tecnología, y sobre eso me quiero centrar, pero más que nada desde la perspectiva del autor, ¿no? De la persona que realiza la investigación. Me voy a parar más que nada desde ese lado, y no tanto desde quien revisa un artículo científico o quien edita una revista científica. Bien, ahora es importante que
podamos tener una noción de, bueno, cómo estas tecnologías se utilizan en la investigación. ¿Sí? Por supuesto, cada uno de ustedes tendrá una experiencia particular con el uso de este tipo de tecnologías. Y yo he encontrado que en la editorial SEIG se ha hecho una categorización del uso de estas tecnologías y básicamente separan el uso para dos tipos de tareas académicas. Una que denominan tareas académicas de bajo riesgo, esto es, son tareas en investigación que no necesitan mucho esfuerzo cognitivo ni demasiado juicio moral o ético, pero sí son laboralmente intensas o demandantes. Entonces, se utiliza ChatGPT o tecnologías asociadas para la escritura científica en cuanto corrección gramatical o de cohesión de las ideas, para traducción de texto, para la realización de tablas, para el aseguramiento del correcto formateo y tipeo de los datos en una base de datos, para la transcripción también de audios a texto. Pero también se usa para otro tipo de tareas en donde no podemos dejar simplemente, o donde el investigador no puede simplemente relegar la responsabilidad a esta tecnología, al ChatGPT, ¿no? Entonces ocurren cosas como este tipo, ¿no? Es decir, científicos que usan al ChatGPT para generar un paper entero desde la nada, ¿no? Si bien el reporte que les presento ahí en pantalla no habla de, de científicos que usen para eso, es una posibilidad y sería una mala práctica, pero sí habla de las limitaciones que puede justamente tener si uno como científico relegara toda la responsabilidad de armar un paper entero al ChatGPT, ¿no? Bueno, se han hecho esos experimentos, digámoslo así, y se ha visto que ChatGPT no es tan bueno para realizar una tarea de ese tipo. ¿Por qué? Porque son tareas que se denominan en esta misma editorial que les mencionaba recién como de alto riesgo, que la mencionan así porque eh, demandan un gran esfuerzo cognitivo por parte del investigador y también necesitan de un juicio moral y ético. ¿Sí? Entonces tenemos que en este caso las facilidades que ofrece ChatGPT deben ser sí o sí guiadas y supervisadas de cerca por el investigador. No es que no se puedan usar, pero no se puede delegar la tarea 100% en el ChatGPT porque necesita supervisarse todo lo que se va haciendo. Se necesita el expertise del investigador para ver el resultado que nos ofrece o la solución que nos ofrece ChatGPT. Tenemos un ejemplo de este tipo de tarea y es la síntesis o resumen de información, que por ahí les puede parecer una tarea trivial, pero en realidad es una tarea que demanda mucho esfuerzo cognitivo y mucha revisión. Entonces requiere garantizar la veracidad de las argumentaciones, se requiere considerar quiénes son los autores de las ideas que se van plasmando, requiere también verificar dónde está publicada la información que se resume. Y en este sentido, ChatGPT tiene serias limitaciones para dar cuenta de todos estos criterios. Y obviamente la literatura y la gente que ha estado trabajando en eso sugiere algunos tips para contrarrestar estas limitaciones. Pero que básicamente esos tips, eh, si bien tienen que ver muchos con el ChatGPT, como puede ser solicitar al chat que justifique su respuesta para una mayor claridad y evaluación, solicitar que provea la fuente donde se toma la información y solicitar que ofrezca una respuesta solo cuando esté seguro de la veracidad de la información que está brindando. Lo importante está en que para este tipo de tareas se necesita un investigador formado que entienda de eso y que pueda garantizar finalmente, de nuevo, la veracidad de las argumentaciones, la autoría de lo que se plasma en esa redacción, ese resumen de la información y la fuente de la información. Otro ejemplo en este sentido podría ser la redacción y revisión de códigos o procedimientos de análisis.
no sería bueno solicitarle que ChatGPT realice todo un análisis sin una supervisión experta de nuestra parte. Bien, así han salido una serie de recomendaciones, ¿no? para el uso del ChatGPT dentro de las distintas esferas de la investigación. Entonces se sugiere pensar, por ejemplo, en el diseño de la investigación, eh, o en esa faceta, identificar el rol y el potencial que se le va a dar al ChatGPT en la investigación y cuáles van a ser los resultados o las tareas que se le va a asignar a esta tecnología. Eh, Después hay cuestiones éticas a considerar que tienen que ver con si se le va a subir información al chat, si eso estamos cumpliendo con los resguardos éticos legales con respecto a la privacidad de la información. Eh, Hay que también tener en cuenta aspectos metodológicos sobre cómo vamos a solicitar ayuda al ChatGPT, cómo vamos a hacer para disminuir la posibilidad de sesgo y o hacer más grande la posibilidad de encontrar un resultado válido en cuanto al pedido que le hacemos al chat. También tenemos que estar preparados para contingencias que puedan surgir en el uso de estas tecnologías. Y otro dato, otra cuestión importante también que se menciona en la última parte es esto de la estrategia de publicación, porque allí debemos tener en claro y entender las políticas de publicación de las distintas revistas donde nosotros deseamos enviar un futuro artículo, qué dicen esas políticas de publicación acerca del uso y de la transparencia acerca del uso de este tipo de tecnología. ¿Sí? Bien, entonces, no es, como les decía, y para ir resumiendo un poquito la idea hasta acá, nosotros podemos usar ChatGPT para tareas de bajo riesgo, tareas académicas de bajo riesgo, y eso no implica mayores preocupaciones, ¿no? Porque son tareas muy repetitivas, que no demandan esfuerzo cognitivo, sino que tiempo. Pero sin embargo, las tareas académicas que definimos como de alto riesgo, esas sí ameritan una supervisión y una planificación muy puntual que debe estar registrada también, así como se solicita en los preregistros que el investigador haga un anteproyecto en donde previo a realizar la investigación detalle qué es lo que quiere hacer, por qué y cómo. Lo mismo pasa con respecto al chat GPT. ¿Sí? Nosotros tenemos que tener una planificación previa y esa planificación tiene que estar bien reportada. Bien, este es un muy lindo trabajo también, que en donde justamente también se trabaja o se brindan sugerencias acerca de cómo utilizar el ChatGPT tanto en tareas de bajo riesgo como en tareas de alto riesgo. Entonces, bueno, se vuelve a repetir este tema de la asignación de roles. Eh, entonces, para, para poder obtener una buena respuesta del chat, es bueno asignarle un rol a la hora de comunicarse con este tipo de tecnologías. También se sugiere definir un objetivo, qué es lo que uno espera del robot o del chat y ser explícito con el chat con respecto a eso. También dar contexto, definir cuáles van a ser los límites en los que se va a querer que el chat responda, ir refinando el resultado a través de un proceso iterativo de conversación. Entonces, a partir de esto, los autores de este trabajo presentan una tabla con sugerencias y hablan, bueno, de distintas aplicaciones y cómo se puede hacer un buen uso en este tipo de aplicaciones. Por ejemplo, un uso del ChatGPT puede ser para explorar terminología científica en la que no estamos muy familiarizados. Y acá da un ejemplo de cómo sería una buena práctica o una práctica recomendada a la hora de transmitir esa necesidad del chat. Entonces, dice, por ejemplo, tú eres un científico en educación, ¿sí? Por favor,
crea una lista de los temas científicos más importantes que se relacionan con el área que me interesa conocer y desmesura esos tópicos eh, con distintas, en distintas partes del texto. ¿Sí? Este, ¿Cómo podríamos responder o mejorar una respuesta a este tipo de solicitud? Bueno, le podemos decir, bueno, ahora por favor ubica esos términos que me has dado sobre ese tópico en una tabla y ordénalo en función de cuán común es esa palabra en ese contexto de investigación a menos común. ¿Bien? Bueno, también se puede usar el ChatGPT para hacer lo que se denomina una lluvia de ideas, ¿no? Entonces, una forma de asignar esa tarea al ChatGPT sería decirle, bueno, quiero hacer una lluvia de ideas para mi tema de tesis. El tema general que me interesa es X, es este o este otro. ¿Podrías, por favor, ponerte en el rol de un asesor en investigación y hacerme preguntas que me ayuden a mí a pensar sobre este proyecto? Luego le podríamos decir, puedes tomar estas ideas y resumirlas para que yo pueda verlas más claramente. Bueno, y así se dan sugerencias para distintos tipos de tareas en las cuales el investigador puede pedir ayuda a esta tecnología. Para el diseño de un experimento, para la generación de un programa de cuál va a ser el procedimiento de investigación, para mejorar la claridad y la coherencia en el desarrollo de las ideas, mejorando lo que es la gramática y la sintaxis o el estilo de escritura. Bien. Bueno, hasta ahora lo que estamos viendo son más que nada potencialidades y formas, mejores formas de comunicarnos y de hacer un uso más responsable y planificado de esta tecnología, pero sin embargo no tenemos que perder de vista las dificultades, los desafíos y las limitaciones propias de esta tecnología, ¿no? Hay una limitación, dos tipos de limitación que se han resaltado mucho en el tiempo de que está esta tecnología y uno es la tendencia a la alucinación. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que ChatGPT, salvo que se lo pidamos explícitamente, no va a decir que no sabe sobre algo. ChatGPT siempre va a intentar dar una respuesta que tenga algún tipo de sentido sobre lo que nosotros le estamos diciendo. Si no tiene esa información, la va a inventar con la información que tiene. Y ahí tenemos un problema, ¿sí? Porque crea, inventa cosas eh, por, en función de la limitación de las propias fuentes de información en las que se basa esta tecnología. Si esa fuente no tiene la información que nosotros le requerimos, bueno, él va a inventar con lo que tiene, ¿no? No va a decir por motus propios, no sé sobre ese tópico, si te digo algo te estoy mintiendo, ¿sí? Él va a dar una respuesta. Y después está la desinformación, que está muy conectado, porque justamente al dar respuestas inventadas va a generar una información que no es veraz o que no es del todo válida. ¿Bien? Y ChatGPT produce muchas veces errores. La gente que está en el auditorio, que trabaja con codificación, que hace análisis de datos mediante sintaxis, por ejemplo, a partir de R, sabrá que muchas veces al solicitar una ayuda para realizar una tarea en cuanto a código, para realizar algún tipo de análisis, muchas veces ChatGPT da una respuesta, pero que esa respuesta tiene errores en la formulación de la sintaxis. Es decir, también puede generar errores en su respuesta. Otra limitación que ya tiene que ver por parte del usuario es cuando se le da excesiva, el usuario confía o sobreestima las capacidades de este modelo de lenguajes extensos, ¿no? De ChatGPT, y piensa justamente que limitaciones como la alucinación o la desinformación no están presentes. Y después hay un problema, hay un tópico súper importante que tiene que ver con la privacidad. En muchas editoriales no se permite a los revisores de artículos científicos que suban el artículo que tienen que resumir, que revisar, perdón, a este tipo de tecnología. ¿Por qué? Porque cuando uno sube el trabajo puede ingresar a la base de datos
que utiliza luego ChatGPT para generar sus respuestas. Y ahí estamos en un delicado límite entre lo que es el respeto a los derechos de autor, ¿no? Porque yo estoy subiendo un trabajo que no me pertenece y ChatGPT después lo va a usar sin citar la fuente. Entonces ahí también es un tema delicado con el cual hay que tener mucho cuidado. Bueno, hasta acá hemos hablado de buenos usos, hemos hablado un poquito de usos más bien cuestionables o de usos en donde al menos hay que tener un mayor cuidado, ¿no? Y ahora nos vamos a detener un poquito en los malos usos, que acá ya hay una mala conducta deliberada. Y básicamente nos referimos a cosas como estas, en donde acá sí se denuncia la utilización del chat para generar datos falsos que avalan hipótesis científicas, o cuando se denuncia el uso deshonesto y no transparente en los papers, ¿no? Este fue un caso muy curioso en donde en una revista científica se, se plantea o se reporta una nueva solución matemática, una nueva ecuación matemática para la resolución de un problema complejo. Y en la introducción del artículo, y llamativamente esto no lo notó ni el editor ni el revisor, se encuentran con la frase regenerar respuesta. Esa frase es la que da esta herramienta de ChatGPT. Una vez que da una respuesta, ustedes van a ver que tiene un botoncito que tienen como para actualizar. O sea, lo que hicieron estos autores es pedirle al ChatGPT que les solucionara el problema y les diera esta nueva ecuación matemática compleja, pero copiaron y pegaron todo tal cual está de una manera tan extrema que hasta pegaron lo que decía el botoncito de regenerar respuesta. Y por eso se evidenció que los autores habían sido deshonestos en ese sentido. Bien, entonces nos preguntamos, y me interesa que se pregunten ustedes esto, ¿no? Porque más allá de lo que venimos viendo hasta ahora, esto es un aspecto central en el que quiero que se centren, que es, bueno, entonces si nos guiamos por los principios éticos y científicos de, de las buenas prácticas, ¿cómo podemos integrar estas herramientas a nuestro trabajo? Bien, o sea, más allá de estas sugerencias de cómo hacer uso de ChatGPT que vimos hasta ahora, bueno, es cómo podemos integrarlas a estas herramientas, pero estando seguros que respetamos los principios éticos y científicos. Bien, y acá básicamente vamos a trabajar sobre reglas, ¿sí? Reglas que sirven de base para utilizar ChatGPT sin que se dañe la transparencia en la investigación. Bien, se han hecho trabajos, por supuesto, sobre esto, cómo transparentar el uso de este tipo de tecnologías, y se ha hablado de la ética de la transparencia en ese sentido. Y estos autores, por ejemplo, Reisny, que es un autor que, que me ha servido mucho para ordenar estas ideas, nos ofrece una serie de opciones, ¿no? En cuanto a cómo actuar éticamente cuando uno hace uso de estas tecnologías. La primera opción que tenemos es prohibir el uso en lo que es los reportes en investigación. Sin embargo, los autores concluyen que esto no es recomendable. ¿Por qué? Porque va a llevar a que se haga un uso clandestino. Cuando se prohíbe algo que ya se usa, lo único que se hace es que se use de manera clandestina, y eso no ayuda a promover una transparencia en el uso de este tipo de tecnologías. También está pasando por alto que, como vimos, este tipo de tecnología brindan muchas herramientas a la investigación, y, por ejemplo, en lo que es escribir en otro lenguaje, muchos de los que estamos presentes acá en esta sesión sabemos que para publicar en algunas revistas necesitamos una buena redacción en inglés. Es decir, para llegar a un público más amplio necesitamos poder escribir bien en inglés.
Y ChatGPT ofrece una herramienta muy potente en ese sentido, por lo cual hace que la ciencia sea en ese sentido también más equitativa, porque no solamente nos permite publicar en otro idioma para llegar a más gente, sino también nos permite entender artículos que están publicados en otro idioma. Entonces, imagínense para un público general cómo hace que esto sea más equitativo, porque les permite el acceso a conocimientos científicos sin ser profesionales o expertos, ni en el habla extranjera, ni en los contenidos mismo de ese artículo, ¿no? Luego están otras opciones que sugieren mencionar al ChatGPT como autor o en los agradecimientos. Sin embargo, este, esto se rechaza por el hecho de que la inteligencia artificial, a diferencia de nuestra inteligencia, no puede ser moralmente o legalmente responsable de lo que dice o hace. ¿Sí? Por supuesto que ahí hay un trasfondo filosófico que se discute mucho más en mayor detalle, no lo voy a discutir acá, pero en resumidas cuentas tiene que ver con eso, ¿sí? ChatGPT no puede ser moralmente o legalmente responsable, por lo cual no se le puede listar como autor ni se lo puede poner en los agradecimientos. Todas estas opciones que le estoy mencionando son opciones que están vigentes, ¿sí? Coincido más con esta última opción. Habría que ver ustedes luego de que estudien sobre este tema dónde se posicionan, pero para mí coincido con lo anterior, con lo que veíamos viendo de los problemas que tenían cada una de estas opciones, pero para mí lo mejor es transparentar el uso de la tecnología en el cuerpo del texto y ubicarlo en las referencias, es decir, como cualquier otro tipo de tecnología que usamos para la investigación. ¿Qué es lo que pasa cuando hacemos uso de un software estadístico? No lo listamos como autor, por más que nos haga la prueba T. Lo listamos como una tecnología, un uso, un programa en particular y lo citamos en las referencias. Es lo mismo se solicita para el chat GPT. Eso como mínimo. Ya vamos a ver que no es tan, o sea, no se acaba ahí. Bien, siguen habiendo sugerencias de Sage, de la editorial Sage o Sage, este, en donde eh, nos da una serie de recomendaciones para justamente transparentar el uso de ChatGPT, ¿no? Este, bien, nos recomienda que se documente el uso del ChatGPT, que se transparente también toda la documentación que tenga que ver con nuestra interacción con el chat, los procesos que hemos seguido, los pasos y los obstáculos con los que nos hemos encontrado, que se lo cite adecuadamente en las referencias, ¿sí? Eh, en función de la tecnología que usamos. Si usamos ChatGPT, que es una tecnología en particular, deberíamos ver en OpenAI cómo se cita adecuadamente en el formato que necesitamos citar. Bien, hay que tener en cuenta también las limitaciones del chat y cómo se han solventado a lo largo del trabajo una vez que solicitamos la ayuda del ChatGPT para un proceso en particular de la investigación. Bueno, con qué limitaciones nos hemos encontrado y también cómo hemos superado esos obstáculos y cómo nos hemos asegurado de no caer en respuestas sesgadas o mal orientadas. Y recientemente, de manera accidental, me topé con este trabajo, justo antes de esta charla, eh, casi como místicamente, me encontré con este trabajo que me vino súper bien para mostrárselos ahora a ustedes, porque habla justamente o presenta justamente una guía para la utilización y el reporte de la inteligencia artificial en revistas científico-académicas. Y estos autores de Costa Rica, autores y autoras, muestran cómo hacer para transparentar todo esto que veníamos hablando de manera separada y aislada. Bueno, ellos lo integran en un algoritmo que permite, bueno, en función de la parte en donde estamos ubicados en nuestro trabajo y el uso que hacemos del chat, bueno, cómo ir transparentando esto, ¿no?
Primero está el tema de transparentar el nombre, la versión y la fecha de consulta de la tecnología, transparentar las preguntas que le hacemos y los objetivos. Por ejemplo, lo hemos usado para la traducción, para la redacción, para la ortografía. ¿Cuántas consultas le hicimos? ¿En cuál apartado? ¿Cómo? ¿Sí? Si lo usamos en el apartado del título, en el resumen. ¿Cuántas consultas le hicimos en cada uno de esos apartados? ¿Sí? Si lo usamos en el cuerpo del manuscrito, ¿para qué parte fue? ¿Fue para el análisis de datos? ¿Fue por los aspectos metodológicos? De nuevo, ¿cómo se lo utilizó y cuántas consultas se hicieron? Y así sucesivamente. Bien. Fíjense que no era tan simple solamente con referenciarlo en las citas bibliográficas. Bien, y ya entrando a esta última parte de la presentación, quería hablarles del aporte que queremos hacer nosotros. Nosotros queremos aportar a esta discusión trayendo los conceptos de la ética y la transparencia. Y cuando hablamos del abordaje de la ética de la transparencia y de la ética de la investigación en particular, identificamos estándares éticos, principios y reglas del quehacer científicos que se basan en dos fundamentos conceptuales, tanto la ciencia como la moral. Entonces, cuando hablamos de fraude, estamos refiriendo a una conducta que es no ética. ¿Por qué? Porque implica mentir y engañar y acá está el fundamento moral, eso es moralmente incorrecto, pero también promulga errores y promueve una falta de confianza en los resultados científicos. Es decir, el fraude no solo daña por una cuestión moral, sino también por una cuestión científica. Bien, y después tenemos tres principios éticos fundamentales: la honestidad, la prudencia y la apertura, sobre la que se basa este modelo de ética y la transparencia. En la honestidad, el investigador debe ser veraz en todos los aspectos del proceso de investigación, no debe fabricar, falsificar o describir engañosamente los datos o resultados o procedimientos utilizados. La prudencia refiere a que el investigador debe evitar los errores en la investigación, esto es, debe minimizar los errores humanos y metodológicos, evitando el autoengaño, los sesgos y los conflictos de interés. Y tenemos después el principio de apertura, en donde los científicos deben compartir los datos, los resultados, los procedimientos, las técnicas, ideas y materiales. Bien, y todo esto nos lleva a esta taxonomía, que no es un invento nuestro, pero que sí hemos intentado enriquecer. Y esta taxonomía nos ubica la conducta de investigación en un continuo que va desde la mejor conducta posible hasta la peor conducta posible. ¿Qué sería la peor conducta posible? Aquella que incumple el principio de honestidad. Entonces, ahí podemos distinguir dos tipos de malas prácticas, referidas a la investigación y referidas al reporte. En el caso del ChatGPT sería utilizarlo para esos ejemplos que veíamos de fabricación de datos o en aquellos casos en donde se utilizó pero no se transparentó que todo el reporte había sido armado con el ChatGPT, que son casos que nos hacen suponer que el investigador tiene una clara mala intención. Pero en la mayoría de los casos nos vamos a encontrar en este punto intermedio, en donde no hay mala intención, ¿sí? Donde no se incumple el principio de honestidad. Acá nos centramos en las conductas que se suelen llamar cuestionables y donde si bien no se incumple el principio de honestidad, es decir, no hay mala intención, sí se incumple con los principios de prudencia y de apertura. Bien, en el caso de el ChatGPT, referiría a prácticas de investigación que no tienen en cuenta aquellos consejos que vimos en la primera parte de la investigación de cómo manejarse con el ChatGPT para encontrar respuestas que sean más precisas y cómo presentar luego la información en el reporte para transparentar el uso. Bien, en el caso en que cumplimos con estos tres principios, apertura, prudencia y honestidad, estamos hablando de una conducta que va a ser coherente con el principio de transparencia. ¿Sí? Bien, una pequeña paréntesis acá, que muchas veces creemos que este tipo de conductas, en este polo extremo de la peor conducta posible, son las más dañinas posibles y estas no lo son tanto, y no es así. ¿Sí? En realidad, si el continuo está hecho en términos de gravedad moral, ¿sí? Podemos decir en términos morales que mentir es peor que cometer un error o equivocarse
de manera honesta, ¿no? Pero sin embargo, tenemos que tener presente también que en términos de consecuencias e implicancias éticas, estas conductas tienden a converger. Es decir, tanto las peores conductas como las prácticas cuestionables disminuyen la confianza social en la ciencia, hacen que se desperdicien recursos y pueden producir daños en la sociedad. Bien, entonces, como conclusión de esta presentación, simplemente cerrar con dos conclusiones muy simples. Entender, y ya lo sabemos, que tecnologías como ChatGPT están siendo usadas y van a seguir siendo utilizadas por los investigadores, pero en concordancia con los principios éticos fundamentales como la honestidad, la apertura y la prudencia, la utilización de estas tecnologías debe ser declarada de manera transparente. Pero no solamente eso, y ahí me quedo corto, sino que tiene que ser utilizada de buena manera. ¿Qué quiere decir esto? Según las buenas prácticas que han sido eh, digamos, ya propuestas en trabajos previos, las guías que veíamos para una buena utilización de este tipo de tecnología. Bueno, con esto culmino mi presentación de la chat digitalización de la investigación científica y espero que les haya sido de interés y les sirva para el futuro trabajo de ustedes. Ahora los escucho. Bien, No sé si me quedé. Ah, ahí muchi- está. sí, muchísimas gracias, doctor Pablo. Vamos No, ustedes. a ver si es que tenemos alguna pregunta, algún comentario o alguna duda acerca del tema que se ha tocado el día de hoy en, en esta conferencia. Bueno, eh, bueno, no tenemos preguntas al parecer. Ah, sí, Miguel Gallegos. Tenemos una mano levantada, Miguel Gallegos. Adelante con su pregunta. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, a todas. Pablo Ezequiel, un gusto saludarte, te estoy escuchando con atención. Hola, Eh, Miguel, un, qué un gusto. poco, un gusto también. Bueno, sintetizaste bastante bien los pros y los contras, digamos, de lo que se está planteando en el campo de la investigación. Eh, me queda la sensación de que le ves, por tu presentación, imagino, es una pregunta en realidad, pero me Ajá, queda la sensación que le ves más riesgos que posibilidades en esta tapgipitización en la investigación, ¿no? Está claro que todavía estamos en una fase bastante de discusión respecto de las regulaciones en general de la IA, que todavía no sabemos, eso es lo que se está dando. Eh, hay hay mucha discusión, incluso me sorprendió el discurso de Biden en Naciones Unidas hace poco, ¿no? De incluir en su discurso el desarrollo de la inteligencia artificial y cómo esto está pegando. E incluso hay una dimensión cultural que no sé si la alcanzaste a percibir de cómo esto también impacta en nuestras comunidades académicas, en las producciones, en la ujú, utilización de determinadas herramientas, y en cómo se difunde una versión de una inteligencia en particular, una inteligencia artificial como ChatGPT, u otras herramientas que puedan surgir. Ahí con unos colegas desde la Sociedad Interamericana de Psicología auspiciamos la creación de un grupo de trabajo, de un GT sobre psicología e ujú. inteligencia artificial precisamente, y delineamos como hay 8 o 9 puntos, ya vamos 10, ¿no? De las Ajá. implicancias que esto puede tener y obviamente sin duda esta cuestión es un punto. Entonces, mi pregunta es si efectivamente vos le ves, ¿no? Pues la sensación que me dio de tu charla, más riesgo que potencialidades a estas herramientas para la investigación. ¿Y qué es lo que imaginás, digamos, en un futuro no muy cercano? Porque creo que hoy estamos bastante en ciernes respecto de poder imaginar un impacto, pero está claro que cada vez más, y ya no es la deshonestidad académica, tema clásico ya del Ujú. campo de estudio, no es nuevo, y esto, bueno, vendría a facilitar algunas de estas cuestiones. Pero también nos pasa con esta posibilidad de discriminar, ¿no? Entre lo real de la producción y esto que puede ser
una reproducción o una producción a partir de inteligencia artificial. Insisto, es un punto, pero también tiene sus beneficios, porque nos ahorra muchísimo tiempo en muchas cuestiones. No, eso no quiere decir que nos va a hacer mejor investigadores o nos va a hacer tener mejores producciones, o tal vez sí, ¿no? Pero bueno, nada, quería preguntarte cómo ves esto a futuro y la otra pregunta, la que te había dejado, es si le ve más riesgo que potencialidades. Bien, bueno, gracias, Miguel. Un gusto escucharte y conocer tus ideas con respecto a esto y conocer lo que están haciendo también. No estaba al tanto de eso. Me parece que son, hablando un poquito de eso, me parece que, que es un tema central que hay que trabajar, así que me alegro que estén con eso con ese punto relacionado con la inteligencia artificial. Mira, en realidad yo le veo más beneficio y potencialidades. Lo que yo quise resaltar por ahí, que quizás sonó de esa manera como te pareció a vos, es que la precaución, ¿no? ¿Y qué precaución tenemos que tener? Porque en realidad yo creo que como suele pasar en otros campos, nos vamos a encontrar con más prácticas cuestionables que con malas conductas deliberadas. Entonces, quise llamar la atención con esta necesidad de prestarle atención a estos tres principios, ¿no? La honestidad, por supuesto, pero también la prudencia y la apertura. Fue eso, es enfatizar ese punto de la necesidad de hacer uso de esta herramienta, sí, porque da muchos beneficios. De hecho, hablé yo también de la equidad, ¿no? Cómo fomenta la equidad, que tiene que ver con esto que mencionaba vos, Miguel, también, de una ciencia más equitativa, más cercana a todos. Pero creo que tenemos que tener eso, ¿no? De usarlo con responsabilidad y con planificación. Básicamente fue eso, fue no resaltar lo dañino que puede ser para la investigación, sino las precauciones que tenemos que tener con respecto a los puntos que yo fui desarrollando. ¿Y cómo veo esto a futuro? Y yo creo que se va a ir usando cada vez más. Yo le mostré ChatGPT, pero vos estarás al tanto, Miguel, de la cantidad de derivaciones que tiene esto, específica para el análisis de datos, específica para la búsqueda de información, específicas para, etcétera. Lo que uno se puede imaginar, las derivaciones que tiene en todos los campos de la investigación. Y yo creo en mi opinión, nos va a ayudar muchísimo para mayor equidad y nos está ayudando porque es algo que ya está instalado. El tema ahora a discutir es no si se va a utilizar o no, sino lo que vos decías antes, Miguel, que bien dijiste, que es, bueno, a ver, cuáles van a ser las pautas o las guías para su uso, para su implementación, cuáles van a ser las políticas, ¿no? Con respecto a eso, las políticas editoriales, de revisión y demás. Por supuesto que hay temas que todavía no se han logrado responder bien, como por ejemplo, o por lo menos yo no pude adentrarme mucho más en eso, por ejemplo, lo que tiene que ver con la privacidad de los datos, ¿no? Cuando subimos información, ¿qué pasa con eso ahí, ¿no? Los temas de derecho de autor y demás, ahí hay un tema delicado que creo que todavía no está del todo resuelto. Pero bueno, como también les mostraba en la presentación, está también haciéndose investigación sobre ChatGPT, ¿no? Cómo mejorar esta tecnología, los que están a cargo del diseño de estas herramientas. Eh, Eso, responderte, Miguel. Bueno, muchas gracias por tu aporte. Bien, muchísimas gracias, doctor. Creo que tenemos aquí otra pregunta en el chat. Dice, buenas tardes. ¿Dónde podemos encontrar la guía para uso y reporte de inteligencia artificial en revistas científicas o académicas? Dice. Bien, yo después puedo compartir con ustedes toda la bibliografía que usé para la presentación, para que Oh, puedan, no sé si ustedes la pueden después sí, claro que sí. compartir. Podemos coordinarlo con el señor Daniel Vivanco o el señor Bien, bien, Pablo. bien. Eh, ¿Listo? lo coordinamos por interno y por ahí, bueno, hacemos la recopilación. ¿Sí? Bien. Perfecto. Bueno, al no haber más preguntas, vamos a dar por finalizado esta conferencia entonces.